Roger. He visto mucho fuego en el lado oeste del LCA. Los botes están listos. Tenemos humo rojo ahí. ¿Dónde demonios estás ahora? Estoy justo detrás de ti, Roger. Recibido. Entraré y lanzaré varios cohetes. Roger, entendido. El presidente Lyndon B. Johnson mantiene a Estados Unidos en la guerra. En Vietnam, el gobierno hace todo lo posible por mantener al país en la oscuridad sobre la guerra mediante la política de franqueza de la administración. Aseguran que la guerra será corta. 1968 demostrará que están equivocados. Este es el año en que Estados Unidos enfrentará una ofensiva sangrienta y brutal, mientras más información sobre la guerra llega a una población desencantada. Estaba tranquilo casi todo el tiempo, excepto durante el Tet del 68 a finales de enero, cuando todo se desató. Al terminar 1967, los ataques norvietnamitas en todo el sur de Vietnam obligan a las fuerzas aliadas a extenderse hacia la zona desmilitarizada. Loc Ninh es atacada el 29 de octubre de 1967. Doc, el 23 de noviembre de 1967. A mediados de diciembre, el mando estadounidense entrega la defensa exclusiva al 5º Grupo de Rangers de Vietnam del Sur. El 2º Batallón 13ª Artillería de Estados Unidos los apoyará. Las dos fuerzas de campo de Estados Unidos, similares a un cuerpo con 39 batallones, bajo el mando del teniente general Frederick C. Weyand, tienen la tarea de buscar y destruir bases del Vietcong y norvietnamitas cerca de la frontera con Camboya. Weyand, veterano de la Segunda Guerra Mundial y de Corea, está inquieto. ¿Por qué sus soldados no encuentran más tropas enemigas? ¿Por qué el tráfico de radio alrededor de Saigón es mayor de lo habitual? Apelando al general Westmoreland, Weyand recibe permiso para llamar a algunas de sus fuerzas de regreso al círculo de 29 millas que rodea la ciudad de Saigón. Weyand, como se verá, es un hombre visionario. 21 de enero de 1968. La guarnición de 6.000 marines en Khe Sanh, al sur de Vietnam, fue fortificada por el general William Westmoreland del Comando de Asistencia Militar de Estados Unidos. El general Westmoreland teme que las fuerzas vietnamitas tomen el control del área para fortalecer aún más su dominio. El 21 de enero, el Ejército Popular de Vietnam del Norte ataca con un bombardeo a la base. El 90% de la artillería y proyectiles de mortero estadounidenses son destruidos. 18 marines mueren y 40 quedan heridos. El presidente Johnson y el general Westmoreland deciden mantener la base y bombardear a las fuerzas enemigas cerca de Khe Sanh. Este primer ataque dura 2 días. La base y su puesto avanzado bloqueaban la principal vía al este de Quang Tri. La solución prevista, realizar asaltos aeromóviles con fuerza, no fue posible por falta de personal y aeronaves. Si hubieran estado disponibles, el clima habría complicado tal operación antes de marzo o abril. No debía ignorarse la oportunidad de atraer a una fuerza enemiga a una posición donde pudiera ser destruida decisivamente. Otra consideración en la decisión era que la defensa de Khe Sanh podía verse como un ejemplo clásico de economía de fuerzas. Parecía seguro que las 2 divisiones de élite del ejército norvietnamita, que podían usarse en otra parte, serían contenidas por un solo regimiento de marines reforzado, con apoyo clave de ataques aéreos y artillería. Además de esas otras 2 divisiones enemigas en reserva nunca se desplegaron. Debido a que la situación no se desarrolló a favor del enemigo, el general Westmoreland solo tenía 2 opciones: quedarse y reforzar o retirarse. Él eligió quedarse.
La ofensiva del Tet también presionaba los suministros de las fuerzas estadounidenses, que promediaban 2.600 toneladas diarias sin incluir el petróleo. Se requerirá una tonelada adicional para lanzar una contraofensiva en Kesan. La ofensiva del Tet del enemigo aumentó la presión sobre el sistema de suministros estadounidense en el Primo Cuerpo, que ya casi colapsaba. El coronel Daniel F. Münster, oficial de logística del Comando de Asistencia Militar en Vietnam, calculó el consumo diario de suministros y vio que requería más tonelaje para reponer reservas y prepararse para la contraofensiva destinada a liberar Khe Sanh, planeada para iniciar el 1 de abril de 1968. Mientras la atención se mantiene en la guarnición de los marines en Khe Sanh, Viet Cong, y las fuerzas norvietnamitas se reúnen lentamente en otras áreas del sur de Vietnam. 30 de enero de 1968. Mientras tanto, 35 batallones enemigos convergen en Saigón, con planes para atacar 6 objetivos principales: el cuartel general del ARBN en la base aérea de Tan Son Nhut, el Palacio de la Independencia, la Embajada de Estados Unidos, el cuartel general naval de Long Ben y la Estación Nacional de Radio. Lo más escalofriante es que este ataque forma parte de una ofensiva mayor organizada por las fuerzas combinadas del Viet Cong y Vietnam del Norte, y será más dañina psicológicamente para la moral y la fe de los estadounidenses en la guerra que cualquier otra cosa. Ho Chi Minh sabe que Estados Unidos no retirará sus fuerzas ni negociará hasta que se vea obligado a hacerlo. La cobertura para que tanto las fuerzas norvietnamitas como las del Viet Cong lancen una ofensiva es la de un día festivo. De repente, una noche, estábamos sentados y vimos caer cohetes, morteros y balas trazadoras. Estábamos en la base de los marines en Quang Tri sin saber qué pasaba hasta que supimos lo de Hue. La primera caballería aérea estaba allá, los marines estaban ahí y hubo grandes batallas ahí. Y nosotros estábamos sentados en la colina, en medio de todo sin saber qué estaba pasando. Tet, ¿qué es Tet? La festividad vietnamita más importante, Tet, trae consigo una tregua en los combates. Las fuerzas del Viet Cong y de Vietnam del Norte aprovechan eso, junto con la distracción causada en Khe Sanh. Disfrazándose de campesinos, muchos de ellos se infiltran en pueblos y ciudades bajo la apariencia de viajes por la festividad. A las 01:30 horas, un pelotón de 15 hombres del Viet Cong ataca la Plaza Imperial en Saigón. Se infiltran en el lugar, pero 8 miembros son abatidos por intenso fuego. El general Weyand, al confirmarse sus temores por los ataques, envía cerca de 5.000 soldados estadounidenses a la acción entre las 3:00 y 5:00 horas. Nombra al general de división Keith Ware como encargado de las fuerzas enviadas. Ware es un comandante de batallón de la Segunda Guerra Mundial y receptor de la Medalla de Honor. A las 2:00 horas, el complejo del Estado Mayor Conjunto del ARBN es atacado por un batallón del Viet Cong. No pudieron avanzar en su primer ataque, pero pronto reciben refuerzos de 2 batallones más. A las 4:00, un camión con policías militares va a apoyar a oficiales estadounidenses cerca del cuartel del ARVN, pero una compañía del Viet Cong los embosca. Ambos bandos intercambian disparos en un callejón durante 12 horas, terminando con la muerte de 16 policías militares y 21 heridos. El Viet Cong entra al complejo del ARVN a las 9:30, pero paracaidistas survietnamitas los expulsan. Explosión sacude el muro exterior de la Embajada de Estados Unidos en Saigón a las 02:47. Haz un agujero de 1.20 metros para que los 19 terroristas del Viet Cong entren y ataquen el complejo tras el asedio a la Embajada de Estados Unidos. Para las 09:00 horas, 4 policías militares y un infante de marina han muerto. Solo un soldado del Viet Cong sobrevive. Los paracaidistas survietnamitas en la Estación Nacional de Radio no tienen tanta suerte.
Llegaron antes para reforzarla ante un posible ataque enemigo y optaron por dormir en la azotea. Es un error grave. Soldados del Viet Cong disparan desde un edificio cercano y matan a todos los paracaidistas dormidos. Toman la estación con facilidad y se preparan para reproducir una cinta pregrabada que transmitirá y anunciará su levantamiento general y la caída de Saigón ante las fuerzas comunistas. Se frustran cuando el equipo en el sitio de transmisión, a 14 millas, recibe la orden de cortar la conexión. Alrededor de 70.000 norvietnamitas y Viet Cong toman las armas contra más de 100 ciudades y pueblos survietnamitas. Lo más brutal de la ofensiva del Tet ocurre dentro de los muros antiguos de una ciudad próspera, la ciudad de Hue, situada a solo 31 millas de la zona desmilitarizada y a orillas del río Perfume. Es una línea de suministro vital para el ejército de la República de Vietnam y para Estados Unidos. Es base de la Marina de Estados Unidos. A pesar de su importancia, Hue sigue estando mal fortificada y defendida. Las fuerzas norvietnamitas atacan a las 02:33, tomando el aeródromo de Tak Lok, el cuartel general del ARBN y el Comando de Asistencia Militar de Estados Unidos. Complejo de Vietnam. La lucha es salvaje y sangrienta, y termina con los soldados norvietnamitas izando la bandera del Viet Cong a las 8:00 horas. Ellos controlarán más de la mitad de la ciudad, incluida la antigua ciudadela, durante 3 semanas. Mientras las fuerzas survietnamitas tratan de sofocar al enemigo, los marines del primer batallón de la Fuerza de Tarea X-Ray llegan desde su base, 8 millas al sur de la ciudad. La sangrienta e intensa lucha se prolonga durante 26 días. Los marines del primer y quinto regimiento luchan casa por casa, recuperando la ciudad cuadra por cuadra. Las fuerzas comunistas aún controlan la ciudadela imperial y la mitad sur de la ciudad. Los marines reciben permiso de los sudvietnamitas para usar proyectiles y artillería sobre la estructura histórica y antigua de la ciudadela. Es el 29 de febrero, cuando las fuerzas estadounidenses finalmente recuperan la ciudadela y expulsan a los norvietnamitas. Los soldados descubren que la ciudadela es el sitio de una masacre. Clases enteras de ciudadanos, desde intelectuales hasta líderes religiosos, han sido sacados de sus casas por el Viet Cong y ejecutados, enterrados en fosas comunes. En los próximos años se descubrirán un total de casi 2.800 cuerpos. Puede verse como una victoria en papel. Con el 80% de la ciudad destruida por ataques aéreos y los civiles sin hogar, es una victoria pírrica en el mejor de los casos. De regreso en Estados Unidos, la cobertura mediática de Hue revela a la población los efectos de la guerra de primera mano. Marca el cambio en cómo el público estadounidense percibe la guerra, pues los medios la muestran directamente en la televisión. Estaba realmente decepcionado porque mi papá me enviaba periódicos que llegaban como una semana después. Decían que las unidades habían sido aniquiladas, aunque no era cierto. O había una batalla y decían que 3 estadounidenses habían muerto, pero también omitían decir que 100 norvietnamitas murieron en esa misma batalla. Y era muy parcial, básicamente apoyando a los norvietnamitas y sesgado al hecho de que insinuaban que los norvietnamitas estaban ganando la guerra cuando en realidad era lo contrario. Las batallas arden por todo Vietnam del Sur, pero las fuerzas aliadas salen victoriosas con las fuerzas norvietnamitas y del Viet Cong diezmadas. La gran desintegración de las filas del Viet Cong crea un desequilibrio entre los dos aliados comunistas, dando a los norvietnamitas más poder en la alianza. Las fuerzas enemigas pierden miles de hombres, 8.113 según el Comando de Asistencia Militar. Vietnam,
mientras que las bajas estadounidenses son de 216 muertos y 1.584 heridos, y las survietnamitas de 452 muertos y 2.123 heridos. Un total de aproximadamente 58.000 personas se pierden de todos los bandos. Gracias por vernos. Si quieres apoyar más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y no olvides suscribirte para que la historia continúe.